pudiendo cobrar compraventa. Pero fíjense ustedes, la legislación dice que el poder solo puede ser irrevocable en dos casos: condición en un contrato bilateral o medio para cumplir con una obligación contraída con anterioridad. De acuerdo. ¿Y dónde dice que no se debe expresar la condición de irrevocabilidad para el otorgamiento de ese poder? Bien interpretada la legislación civil, tendríamos que decir, para que haya un poder irrevocable de esta naturaleza, tendrías que señalar cuál es la obligación que se está pretendiendo cumplir con su otorgamiento, o en qué consiste la condición del contrato bilateral que está dando lugar a su otorgamiento. No se trata de simplemente señalar, este poder se otorga con el carácter de irrevocable por ser un medio para cumplir con una obligación contraída con anterioridad. Me parece que no. Bien pensado, me parece que no se trata de eso. En ningún momento el legislador autoriza a que se haga eso. Entonces ya les estoy dando la salida. Cuando les pidan un poder de esta naturaleza, ustedes le van a decir, a ver, sí, ¿por qué lo quieres el otorgamiento? Ah, pues porque me está vendiendo el inmueble. Perfecto. Es un medio para cumplir con la obligación de que ya le vendió el inmueble. Sí, vas a ver cuando lo quieras ejercer, cuando llegues con el otro notario, la liquidación fiscal que te va a presentar. Entonces le va a decir su cliente, ay, así no me conviene que lo hagas. Pues no, a mí tampoco me conviene que lo hagas. Porque ahora ya va a ser de las operaciones sujetas a aviso. Entonces ya lo vamos a tomar con más calma. Pero la recomendación definitiva es no otorgarlos. No otorgarlos. Habrá casos excepcionales en que se justifique. Hay una persona que en este momento requiere salir urgentemente del país y ya vendió el inmueble. Y a mitad de la operación, donde el comprador ya le pagó a lo mejor el 80%, el señor tiene urgencia de irse mañana. Por cualquier causa. Médica, de salud, de familia, la que quieran. ¿Qué hacemos? Pues a lo mejor, todavía no estoy listo con la operación. Me falta la palomita al informe 4 que necesito para poder firmar. Bueno, pues a lo mejor hago una excepción justificada y otorgo el instrumento con el objeto de que el señor se pueda ir y no dejemos al comprador con el 80% del precio pagado y quedándose ya sin vendedor. ¿Sí me explico? Una cosa es una recomendación por la regla general y otra cosa es que a lo mejor sí encontremos casos en que es justificado el otorgamiento de esta clase de poderes. Pero si lo voy a hacer en menos de 15 días hábiles, en nada me estorba mi instrumento el decir que se otorga el poder precisamente porque se vendió el inmueble. Si voy a pagar dentro del mismo plazo. Hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo. Tercer grupo de operaciones que son actividad vulnerable. El aspecto corporativo. La primera nunca la vamos a ver. La constitución de cualquier clase de personas morales. Nunca vamos a ver que tengamos que dar un aviso. Pero sí es actividad vulnerable. Cualquier constitución de cualquier persona moral. Cualquier modificación a su patrimonio por aumento de capital, por disminución de capital, por fusión, por escisión es actividad vulnerable. Y la compra-venta de acciones. Ojo, la compra-venta de acciones, señala la ley. Si queremos empezar a curarnos en salud y decir, ay, voy a hacer una interpretación más amplia de una disposición administrativa que no requeriría una interpretación amplia, tendríamos que decir, ¿la donación de acciones será actividad vulnerable? Yo digo que no. El texto de la ley es compraventa de acciones. ¿Se equivocó el legislador? Mala tarde, legislador. Permuta de acciones.
constitución de personas morales, modificación patrimonial derivada de aumento, disminución, escisión, fusión y compraventa de acciones o partes sociales. Cuarto sector, el fiduciario. Todos los fideicomisos y sus modificaciones, siempre y cuando no sean fideicomisos de garantía, igual con la misma regla, en favor de entidad financiera o instituto de vivienda. De ahí en fuera, cualquier clase de fideicomisos son actividad vulnerable. Y quinto, los préstamos sin garantía. ¿Cuál fue el porcentaje que alcancé de su protocolo con estos 5 sectores? Un 80% le calculo yo, 75%. Me quedan las notificaciones, las certificaciones de hechos, los testamentos, ya hay cualquier otra cosita que hago ahí de repente. Pero con estos 5 sectores es casi la totalidad de los instrumentos los que constituyen actividades vulnerables. Y en este momento no está discernido. En los instrumentos posteriores, en la reglamentación posterior, estoy seguro que comenzará a restringirse. ¿De qué le sirve a la autoridad el que yo le diga que Juan Pérez se murió y después de tramitada su sucesión se adjudicó el único bien en favor de sus 2 hijos? ¿De qué le sirve? Pero es una transmisión de derecho real sobre inmueble. No hay ningún distingo si es por vivos o por causa de muerte. No veo de qué le sirva a la autoridad. Yo no he conocido caso alguno en que un muerto o a través de un muerto se blanquee un capital. Hoy se avisa. Bueno, cuando entre en vigor la ley. Hoy es actividad vulnerable. Después vendrá la restricción. Y en otros casos tendrá que venir la ampliación, forzosamente. ¿De qué sirve que yo diga en el quinto sector préstamo entre particulares si cuando el abogado creativo que desea formalizar una operación ante mí, pero que no de aviso, me lo presenta como un reconocimiento de adeudo? El reconocimiento de adeudo es préstamo en los términos indicados en la ley. Pues no. Pues qué sencillo. Bueno, entonces, señor notario, como sé que con el préstamo usted tiene que dar aviso, yo le pido que me haga un reconocimiento de adeudo. La donación de acciones, tampoco. Entonces, qué sencillo, no me haga compraventa de acciones, quiero donación de acciones. O llámele como usted, permuta de acciones, dación en pago de acciones. El abogado es creativo. Y ellos van más allá que nosotros. Nosotros no tenemos una mentalidad para el mal. Ellos sí. Nosotros cuando más llegamos a hacer ahí estrategias fiscales. No, ellos hacen de todo tipo. De verdad. Se van a acordar de mí cuando llegue alguien ya en vigor la ley y les pido una operación que nunca han hecho, que tenga por objeto lograr la misma finalidad, pero que sin que se tenga que dar aviso. Van a verlo. Se van a acordar de mí. Estos son los 5 sectores que se involucran. ¿Cómo vamos de tiempo? Estos son los 5 sectores que quedan involucrados como actividad vulnerable. Como ven, ahorita es demasiado general los términos. Después ya habrá necesidad de ir restringiendo. Y cuando estamos en presencia de estas actividades, ¿qué obligaciones nos genera? Unas que nos van a causar problema y otras que no nos causan ningún problema.
Primera obligación: asegurarnos de la identidad del otorgante. Es decir, tenemos obligación de identificar y tenemos obligación, ojo, conservar copia de la identificación. Yo no sé si su ley de notariado actualmente ya esté comenzando a prever la copia de la identificación. La nuestra ya empezó a decir que examine la identificación. Pues si no soy perito, ¿cómo la examino? Ya en el Congreso nos estaban ahí vendiendo unas máquinas 3M para poder sujetar, ¿eso es examinar la identificación? ¿Para poder sujetar la identificación a eso? ¿O qué tengo que verle? Identificar, asegurarme de la identidad y recabar copia de la identificación. Lo siento, pero a su representante que les firma 15 compraventas al mes, le van a tener que pedir 15 veces su identificación para dejar agregado en 15 apéndices la identificación correspondiente, previo examen o verificación que hagan de él. Esta verificación es precisamente uno de esos conceptos importados de las recomendaciones de Gafi. Sí, pero aquí se nos olvida que no tenemos contra qué verificar. Y si ustedes leen las disposiciones administrativas que resultan aplicables a cada una de las instituciones financieras, les admiten de todo. ¿Licencia de manejo? Sí, se las admiten. Cartilla del Servicio Militar Nacional, admitida. Simplemente tiene que ser una credencial vigente, eso sí. No les admiten una IFE 03, pero no porque haya perdido la vigencia, sino porque el IFE le hizo perder la vigencia a través de un convenio con las instituciones de crédito, que también se acercaron al notariado y querían que nosotros también aplicáramos la misma regla de pérdida de vigencia, de caducidad de la vigencia de una credencial de lector 03. Yo no veo por qué. El pasaporte extranjero, sí, pues porque ahora el documento migratorio tampoco tiene fotografía. Entonces, ¿contra qué verifico? ¿Otra forma de verificar? Sí, tengo obligación de identificar, sí, de conservar copia. Oye, los testigos de identidad, pues úsalos en tu testamento, porque en estas operaciones ya no los puedes usar. El conocimiento personal es que lo conozco desde que era un niño. No vale. No vale el conocimiento personal. Se va a enojar el compadre por pedirle la identificación. Se va a enojar. Pero de que se enoje él a que me sancionen, que se enoje él. Primera obligación. Entonces, identificar, asegurarme de la identidad con esas salvedades y recabar copia de la identificación y dejarla depositada naturalmente en el apéndice, que esa es la maravilla que nosotros tenemos, el apéndice. Ahí está todo, en el protocolo está todo. Segunda obligación, y aquí sí me debo confesar acerca de lo que siempre digo y lo que voy a decir ahora en una plática más íntima. La segunda obligación señala que en los casos en que se establezca una relación de negocios, estamos obligados a conocer la actividad del cliente, utilizando, entre otras cosas, los avisos al Registro Federal de Contribuyentes. En todos los foros públicos en que me presente, me van a escuchar decir que esta no es obligación del notario, porque ante el notario, como se define la relación de negocios, se define como la establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza la actividad vulnerable y sus clientes y usuarios. Y yo digo que el notario en ningún momento establece una relación formal y cotidiana. Todos los actos que realiza el notario son ocasionales. Aun cuando el vendedor vende 10 inmuebles a 10 personas diferentes, aun cuando sea el mismo vendedor, la operación es ocasional
en el sentido de que hay 10 compraventas. Pero ¿qué pasa cuando se trata de una sociedad mercantil que viene realizando actos con ustedes? Y siempre están los mismos accionistas y el mismo delegado. Seguiré defendiendo que esta no es obligación del notario. Desafortunadamente, esta obligación es un pilar de las recomendaciones de Gafi. Es lo que se conoce como conoce a tu cliente. Y me voy a explicar en relación con Gafi y la tropicalización. En relación con Gafi, lo que quisiera Gafi no es un catálogo objetivo de actos como los que tenemos. Lo que quiere es que conozcas a tu cliente y en el momento en que tu cliente deja de realizar las actividades a que te tiene habituado, ese momento en que tú tienes que reportar una operación sospechosa. Bajo tu criterio. Bajo tu criterio. En función de ese pilar fundamental que se llama conoce a tu cliente. Esto es fundamental en las recomendaciones de Gafi. Nosotros ya lo tropicalizamos y le metimos un catálogo objetivo de actos. Y yo no actúo en los términos de la ley por unos parámetros de riesgo y una posible actividad sospechosa, entendiendo por tal aquella en que te saliste del estándar de tus operaciones. Veniste hoy, otorgaste un testamento, ¿cómo estás? Ya te conocí, etcétera. Vienes a la semana y vienes a comprar un inmueble de 400,000 pesos, órale, bien. Te desapareces 6 meses, llegas a los 6 meses y compras un departamentito de 300,000 pesos y de repente te desapareces 2 meses y vienes a comprar una casa de 10 millones de pesos. Aquí hay algo raro. Lo conozco del testamento, la compra del terrenito, la compra del departamento, valores más o menos iguales. Ya le pregunté a qué te dedicas, me dijo que es profesor adjunto del CENTE, que está siendo calificado en este momento. Y de repente llega y compra una casa de 10 millones de pesos. Con base en el conoce a tu cliente que expresa Gafi, inmediatamente el notario en otras latitudes, aquí no, en otras latitudes, tiene que reportar la operación. Bajo sospecha, por sospecha de que se me salió del estándar de operaciones que estaba realizando. Esta es la política de conoce a tu cliente, que es particularmente importante en materia de las recomendaciones de Gafi. Cuando Gafi analice nuestra legislación, va a decir, México, me engañaste, porque eso no es lo que dice la legislación. Pero es que eso está muy sencillo para la institución financiera. Ama de casa, los únicos depósitos que recibe son los de su marido, del gasto. Y le deposita el marido 15,000 pesos mensuales, 15,000 pesos mensuales, 15,000 pesos mensuales, y déjenme, si no, alguno de ustedes me dará la razón, con su enajenante, que se eximió de la venta de casa-habitación y que de repente recibe en su chequera 1,000,000 de pesos. ¿Quién es el primero que la está vigilando? El SAT. Y no ha llegado con ustedes la gente y les ha dicho, oiga, recibí esta comunicación del SAT. Pues sí, señora, porque usted venía recibiendo 15,000 pesos mensuales, 15,000 pesos mensuales, 15,000 pesos mensuales. Ese es su perfil de riesgo y de repente recibe usted 1,000,000 de pesos. El oficial de cumplimiento del banco, el compliance oficial que debe existir en todas las instituciones, dijo, aquí hay una operación sospechosa y la reportó. Eso es lo que quisieran con todos. Pero eso no es lo que dice la ley. Y por eso me escucharán decir siempre que mientras no me demuestre lo contrario, esta segunda obligación
de cuando se establezca relación de negocios, debo solicitar la información relacionada con la actividad de mi cliente usuario, con base en, entre otros, en los avisos que ha presentado el Registro Federal de Contribuyentes. Yo digo y seguiré jurando hasta el último día de que siga este texto, que no es aplicable a nosotros en términos del concepto de relación de negocios que expresa la propia ley, pero sí estoy cierto y consciente que a la nación mexicana un delator en cada hijo le dio, conforme a esta legislación nueva. Eso es lo que se pretende. Cuando ustedes aperturan una cuenta bancaria, ¿qué les dicen? Hombre, ¿cómo está, señor licenciado, señorita licenciada? ¿Cómo le va? ¿Usted a qué se dedica, No, pues yo soy notario. Oye, ¿qué es eso, Bien que sabe. ¿Pero qué es eso? Ah, pues mire usted, se trata de una operación. Oiga, ¿cuánto cree usted que va a andar depositando al mes o retirando al mes? Y a partir de ahí, ustedes mismos ya definieron su perfil de riesgo frente a la institución, y el oficial de cumplimiento está mirando el perfil de riesgo. Entonces le tienen ustedes que decir, pero a ver, espéreme. Fíjese que el notario recauda impuestos, y a veces recauda las cantidades que nada tienen que ver con sus niveles de vida o de ingreso, y que usted va a ver que le voy a depositar 1 millón de pesos y en menos de 15 días ese 1 millón de pesos va a haber desaparecido. Entonces, por favor, no me ande reportando esas operaciones. Pero ese es el conocimiento del cliente. Así entendámoslo. La ley está tropicalizada. ¿Cuánto tiempo va a permanecer tropicalizada? No lo sé. Tercera situación o tercera obligación que nos genera, que esta es de las que digo yo que es el primer rubro, quitando la relación de negocios, es el primer rubro en donde nos revoluciona. Allí sí nos excede la ley, en algo que es novedoso. Nos pide identificar a un sujeto extraño que se llama beneficiario controlador o dueño beneficiario. Y la solución da un concepto de dueño beneficiario